Europa gastó cientos de miles de millones para ser independiente de Rusia. ¿Y al final es Rusia quien salva a Alemania de una crisis energética? Suena increíble, pero ocurrió. Febrero de 2026. El invierno más duro en la región del Báltico en más de una década cubre de hielo el norte de Alemania. El gran símbolo de la nueva independencia energética europea, el terminal de gas licuado en Mukran, queda totalmente bloqueado. Los tanqueros cargados de gas estadounidense, ese gas que debía garantizar la nueva libertad de Europa, no pueden entrar ni salir. Alemania, después de años de estrategias y discursos para alejarse del gas ruso, se enfrenta a una paradoja brutal. Sin el suministro, fábricas se detienen, familias tiemblan frente a la incertidumbre, y la reputación política de toda Europa está en juego. ¿La solución? Alemania pide ayuda técnica a Rusia. Y es un rompehielos nuclear ruso, el Sibir, el que abre el canal hacia Mukran, permitiendo que el gas estadounidense, sí, estadounidense, vuelva a fluir. Un hecho incómodo, silenciado por los medios occidentales, pero que revela la verdad incómoda. A pesar de toda la inversión y los discursos, Europa sigue dependiendo de la capacidad técnica rusa para asegurar su suministro energético. Esto no solo pone en duda la efectividad de las inversiones millonarias, sino que también cuestiona la verdadera autonomía energética europea. Antes de sacar conclusiones, entendamos cómo llegamos a este punto. ¿Qué hizo Europa para romper con Rusia y cómo se diseñó todo este nuevo sistema? Alemania transformó todo su modelo energético en tiempo récord. Pero, ¿a qué precio? Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Berlín y el resto de Europa decidieron cortar el cordón umbilical del gas ruso. La palabra del momento era independencia, y para lograrla, lanzaron una auténtica carrera contra el reloj. Nuevas tuberías, terminales flotantes, acuerdos millonarios con Noruega, Países Bajos, Bélgica y, sobre todo, contratos de largo plazo con Estados Unidos. Los titulares celebraban cada paso como un triunfo sobre el pasado, y Mukran, ese puerto en la costa báltica, se convirtió en el símbolo de la nueva era. Bajo la gestión de Deutsche Regas, el terminal de Mukran pasó de ser una idea apresurada a un proyecto estrella. Allí desembarcaba el gas natural licuado que llegaba en buques metaneros desde el otro lado del Atlántico, y en 2025, Mukran batió récords de suministro, posicionándose entre los mejores terminales de GNL en Europa. Incluso se planificó una expansión ambiciosa, 13,5 mil millones de metros cúbicos al año, para abastecer no solo a Alemania, sino a Chequia y otros vecinos. Todo parecía ir sobre ruedas. Pero el giro hacia el gas estadounidense y otros proveedores tuvo un precio brutal. La renuncia al gas ruso, rápido y barato, disparó los costes energéticos. Alemania gastó, literalmente, cientos de miles de millones de euros en la transición, inversiones en infraestructuras, penalizaciones por contratos rotos y, sobre todo, pagando mucho más por cada megavatio que llegaba. La industria alemana, que dependía de ese gas barato para fabricar desde acero hasta productos químicos, empezó a tambalearse. Las cadenas de producción se rompieron, fábricas cerraron y la famosa desindustrialización alemana dejó de ser un fantasma para convertirse en la nueva normalidad. El relato político hablaba de soberanía y resiliencia, pero en la práctica, la factura era monumental. Mientras la prensa alemana empezaba a llamar a las cosas por su nombre, la competitividad industrial se desplomaba y el debate sobre el verdadero coste de la independencia energética ya era imposible de ocultar. Europa, en su intento de autonomía, cambiaba de proveedor, pero no de dependencia. Pero la física y el clima no entienden de geopolítica. Llegó el invierno más duro en años y colapsó el sistema. Ni 8 rompehielos finlandeses, 6 suecos, ni 3 estonios bastaron. Alemania quedó aislada y sin gas. El invierno de 2026 fue uno de los más duros que se recuerdan en el Báltico. Los canales de navegación colapsaron bajo el peso de un hielo más grueso de lo habitual. Cientos de barcos quedaron atrapados, algunos esperando hasta 2 semanas para poder moverse.
Y en medio de esa crisis, Alemania tenía un reto crucial: demostrar al mundo que su nuevo terminal de gas en Mukran podía asegurar el suministro sin depender de Rusia. Era la joya de la corona de su independencia energética, el símbolo de años de esfuerzos y cientos de miles de millones invertidos. Pero cuando más se necesitaba, el gas licuado estadounidense no podía llegar. El hielo tenía sitiado el Báltico y los rompehielos europeos simplemente no daban abasto. Los rompehielos finlandeses, suecos y estonios trabajaron al límite, pero la magnitud de la crisis los superó. La flota europea, pensada para inviernos típicos, se quedó pequeña ante un escenario extremo. El suministro de gas se detuvo, y con él, la confianza en la autonomía recién estrenada. Las industrias alemanas empezaron a reducir producción. La prensa hablaba ya de un nuevo shock energético, y, en Bruselas, los políticos cruzaban los dedos para que el viento cambiara. Pero el 10 de febrero, llegó el giro inesperado. El Ministerio de Transporte ruso anunció el envío del rompehielos nuclear Sibir y el diésel Murmansk. El Sibir no es una reliquia, es uno de los rompehielos más modernos de la flota rusa, capaz de romper los hielos árticos más duros, de esos que en Europa solo se ven en pesadillas. Este no fue un gesto simbólico, fue la herramienta que literalmente abrió el canal hasta Mukran, permitiendo que los metaneros estadounidenses pudieran descargar su preciado gas. Lo más sorprendente es que Rusia lo hizo sin obtener, al menos oficialmente, ni recompensa política, ni económica. No firmó ningún acuerdo especial, no arrancó concesiones. Pero quedó claro, sin la tecnología y la experiencia rusa, Europa era vulnerable frente a las condiciones extremas. La paradoja era evidente. El gas era estadounidense, pero solo la ingeniería rusa pudo garantizar que llegara a destino. Así, bajo la superficie del hielo báltico, emergía una contradicción mucho más profunda. ¿De verdad Europa rompió su dependencia de Rusia, o simplemente la disfrazó bajo otra bandera? Vamos a mirar más de cerca esa paradoja, porque ahí está la clave del verdadero mapa energético europeo. Europa cambió de dependencia, pero no de modelo. ¿Solo cambiamos Moscú por Washington? Esta es la gran paradoja que nos deja la operación de los rompehielos rusos en Mukran. Tras años de discursos, sanciones y promesas de independencia, la realidad es que hemos sustituido un riesgo por otro. El gas ruso, que supuestamente Europa había dejado atrás, sigue llegando a Alemania por rutas indirectas. Entre un 3 y un 9% del gas importado aún tiene origen en Rusia, aunque no aparezca en los titulares. Mientras tanto, el vacío lo llena el gas estadounidense, pero a un precio mucho más alto, con un impacto directo en la economía europea, y especialmente en los bolsillos de los consumidores y en la competitividad de la industria. La cuota de Estados Unidos en el gas licuado, importado por Europa, pasó del 24% al 60% entre 2021 y 2025, y se prevé que alcance hasta un 80% en 2030. 8 de cada 10 moléculas de gas que calientan hogares y mueven fábricas provienen de Estados Unidos. Los analistas llaman a esto sustituir un riesgo por otro. En Bruselas lo llaman diversificación, pero el mecanismo de dependencia no ha cambiado. Cambió el proveedor, pero el modelo sigue intacto. Europa sigue dependiendo de terceros para su seguridad energética. Y es aquí donde la operación de los rompehielos rusos se convierte en símbolo de una vulnerabilidad mucho más profunda. Cuando el invierno bloqueó con hielo báltico el terminal alemán de Mukran, ni todo el capital europeo ni sus alianzas pudieron evitar que la logística real dependiera de la flota rusa. Mientras diplomáticos debatían nuevas sanciones y la prensa celebraba la supuesta independencia, eran los rompehielos rusos, más potentes y numerosos que todos los europeos juntos, quienes abrían el camino al gas estadounidense. Es un guión tan irónico que nadie lo habría escrito. Rusia, sancionada y criticada, asegurando el suministro de gas en el corazón industrial de Alemania. Esta dependencia técnica no es casualidad ni un acto de buena voluntad. Rusia mantiene su flota de rompehielos para proteger sus propios intereses logísticos,
porque su economía también depende de mantener abiertas las rutas marítimas invernales. Pero el hecho es que, cuando Europa más lo necesitaba, solo Moscú tenía los recursos para evitar el colapso energético. No por altruismo, sino porque sus intereses coincidieron, y porque Europa carece, por decisión y por inversión, de su propia capacidad de respuesta. El episodio revela, además, una vulnerabilidad militar estratégica. Sin rompehielos propios, Europa queda expuesta no solo a los precios, sino a los vaivenes geopolíticos de sus proveedores, sean aliados o adversarios. La ilusión de la independencia energética se resquebraja ante esta evidencia. Europa presume de diversificación, pero la estructura de dependencia permanece. Ahora, en vez de Rusia, el continente depende de Estados Unidos y, cuando la logística lo exige, sigue necesitando la potencia técnica rusa. Y todo esto mientras los consumidores lidian con facturas de gas que se han triplicado desde 2022 y términos como pobreza energética se vuelven parte del léxico cotidiano en países que nunca imaginaron vivir esta crisis. La pregunta, entonces, es inevitable. ¿Qué lecciones deja esta crisis? ¿Qué opciones reales tiene Europa para salir de esta paradoja y construir una autonomía estratégica genuina? La logística, la física y la geopolítica derrotaron el discurso político. ¿Cómo evitar repetir el error? La crisis del Mukrán nos deja una lección clarísima. No basta con invertir miles de millones para cambiar de proveedor. Hay que entender de verdad las cadenas logísticas, la infraestructura y las capacidades técnicas detrás del suministro energético. Europa apostó fuerte por la independencia del gas ruso, pero a la hora de la verdad, cuando el hielo bloqueó el acceso al terminal, solo los rompehielos rusos pudieron abrir paso. No fue un acto de buena voluntad, fue pura coincidencia de intereses y capacidades, pero también una llamada de atención brutal. Ni Bruselas ni Berlín contaban con una flota propia suficiente para hacer frente a una anomalía climática como esa. Este episodio muestra hasta qué punto la resiliencia logística es vital. Si toda la estrategia está basada en cambiar de proveedor sin reforzar tus propias herramientas, solo cambias la dirección de la dependencia. Lo vimos con el gas, antes Moscú, ahora Washington. Pero el riesgo de vulnerabilidad permanece, incluso se agrava, porque los nuevos socios, como Estados Unidos, tienen sus propias prioridades y su política comercial puede cambiar en cualquier momento. No se trata ya de si el gas es ruso o americano, sino de que Europa no controla ni el precio ni la entrega, y mucho menos la infraestructura esencial para imprevistos. La otra gran lección es la importancia de identificar las dependencias ocultas. Nadie en el discurso oficial hablaba de la necesidad de rompehielos hasta que el hielo paralizó Mukrán. Ahora sabemos que la falta de esta capacidad puede poner en jaque la seguridad energética de todo un continente. ¿De qué sirve la diversificación si un detalle técnico puede bloquear por completo el acceso al suministro? De cara al futuro, Europa necesita más debate honesto y menos triunfalismo. Habrá que invertir no solo en cambiar proveedores, sino en desarrollar capacidades propias, construir rompehielos, reforzar infraestructuras, diversificar rutas y, sobre todo, reducir los puntos únicos de fallo. La presión para repensar la relación con Rusia y para revisar la dependencia del gas estadounidense solo va a aumentar. Porque la lección de Mukrán es clara. La autonomía energética no se alcanza solo con sanciones o con dinero, sino con visión estratégica y realismo logístico. No aprender de la crisis sería condenarse a repetir errores, desperdiciar recursos y debilitar todavía más la posición de Europa frente a sus rivales. Y eso nos lleva a la pregunta incómoda, la que muchos eluden. ¿Fue un error estratégico cambiar una dependencia por otra? Vamos a analizarlo. ¿De verdad Europa logró independencia o solo cambió de dueño? Esa es la pregunta incómoda que nos deja la operación de rescate en Mukrán. Porque, tras años de discursos, sanciones, promesas y cientos de miles de millones gastados, lo que hemos visto este invierno es que Europa sigue atada a las mismas redes de dependencia energética, solo que el nombre del proveedor principal
Ahora es distinto. Las imágenes de rompehielos rusos abriendo paso al gas estadounidense en el mar Báltico no aparecieron en portadas ni discursos oficiales, pero cuentan una verdad que nadie quiere enfrentar en voz alta. Los eslóganes sobre soberanía energética europea chocan una y otra vez contra la dura realidad de la logística y la geopolítica global. Europa, que tanto insistió en cortar lazos con Rusia, terminó dependiendo de su infraestructura y de su pericia técnica para poder recibir el gas estadounidense que mantiene en marcha a su industria y calienta los hogares. Sin la flota rusa de rompehielos, el terminal alemán de Mukran habría quedado paralizado. No hubo protestas ni notas diplomáticas, solo trabajo silencioso, mientras la economía europea seguía funcionando. Y el silencio de Bruselas y Berlín lo dice todo. Reconocer la ayuda rusa sería admitir que, incluso tras cambiar de proveedor, la autonomía real sigue siendo un espejismo. Si Rusia ayudó, es porque Europa no pudo sola. Si Europa no pudo sola, ¿qué independencia energética hay realmente? El futuro energético de Europa, y con él su estabilidad política y económica, sigue siendo vulnerable. Hoy, más del 80% del gas licuado que consumirá Europa en los próximos años podría venir de Estados Unidos, según proyecciones serias. Pero la capacidad logística propia para gestionar esa importación masiva, especialmente en inviernos extremos, es limitada. Y la dependencia de una infraestructura rusa que no se puede replicar de la noche a la mañana representa una debilidad estratégica que no se resuelve con discursos ni sanciones. La pregunta de fondo que esta crisis ha puesto sobre la mesa es ineludible. ¿Europa ha cometido un error histórico al reemplazar una dependencia por otra? ¿Fue todo este esfuerzo y gasto justificable si al final seguimos atados a factores externos que no controlamos? El debate ya no puede esperar. Lo que está en juego son miles de millones, la competitividad industrial, la reputación política y, sobre todo, la autonomía futura del continente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Europa solo cambió de dueño y perdió el control real de su destino energético? ¿O justificarías el precio pagado por esta supuesta independencia? Déjalo en los comentarios. Este es el tipo de debate que necesitamos, sin propaganda, sin clichés, solo con hechos y realismo. Nos vemos en el próximo episodio.